la bienvenida, muchas gracias por invitarme. Hoy nos acompaña Virginia Sánchez Rivera. Ella es licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía de la UNAM, es maestra en Filosofía por la Facultad de Filosofía, también por la UNAM. Tiene 10 diplomados de especialización en distintas áreas de filosofía, como son lógica, lógica aplicada, argumentación, filosofía, estética, ética, filosofía de la educación. Ha participado en diferentes talleres filosóficos con grandes exponentes como Mercedes García Márquez y Oscar Brianifer en el Instituto de Prácticas Filosóficas, con sede en Madrid. También es parte de la formación en la participación de CECAFI y también es integrante del grupo Parvada. Nuestra estrella del día de hoy es Olga Grau. Ella estudió en la Universidad de Chile, es especialista en temáticas de género, sexualidad, filosofía, educación y literatura. Es escritora, profesora y filósofa contemporánea chilena. También es profesora de filosofía en el diplomado en el programa para niños de Montclair State College y doctorando en literatura. Y hoy nos presenta el libro de género y infancia. Bienvenidas a ambas y a todas y todos que nos acompañan el día. Yo estoy muy gustosa de darle la más cordial bienvenida a este conversatorio a la doctora Olga Grau Lujart, que es alguien en la universidad que tiene varios proyectos. Menciono solo uno de los que más me interesaron, Ontología Política del Placer. Ha dirigido muchísimas tesis, yo no sé si son como 80, Olga, pero me impresionó la temática de cada una de ellas, me ha fascinado. Entrando en materia, y después de haber leído y releído tu libro Infancia y Género, Exclusiones que nos rondan, podría afirmar que el libro hace un análisis exhaustivo, novedoso y complejo sobre la relación entre género e infancia. La primera participación preguntona sería que considero importante hacer explícita una hipótesis de lectura que por el tipo de tratamiento que das al tema, en el centro de la propuesta encontramos las categorías de educación y violencia. ¿Es así? ¿Qué piensas sobre esto, Olga? Bueno. Disculpen, bueno, siempre la tecnología nos traiciona. Está bien. Espero que no haya problema. Quería agradecer antes, Virginia, la acogida y la presentación también que hizo Jessica, la invitación de Luis David y de David Schumacher, que no está con nosotros en este momento, pero que él tuvo la ocurrencia, ¿no?, de que pudiéramos estar en este momento pudiendo hacer este encuentro y esta conversación. Así que también un saludo para él. Y bueno, respecto de la pregunta que haces, Virginia, pienso que podríamos tal vez recordar algo como para trabajar este asunto, ¿no?, de la relación, sí, educación y violencia, que es algo que siempre me impactó mucho cuando leí un libro de Niels, el que fue fundador, ¿cierto?, de Summerhill, esta escuela tan revolucionaria y que se propuso justamente hacer una escuela en que se pudiera dar libertad, ¿no?, y que chicas y chicos con una especie de autodisciplina, ¿no?, y con gestión cooperativa pudieran dar forma a un proyecto inclusivo, democrático, en que superara, ¿cierto?, los mecanismos de constricción y el temor que produce la escuela en niñas y niños, ¿cierto? Porque todas y todos hemos tenido una experiencia, digamos, muy incómoda, ¿no? Yo pienso que nadie no ha tenido en la escuela un acontecimiento, un hecho, que haya sido como muy golpeador incluso, ¿no? Y que haya estructurado también una manera de relacionarse con la escuela, ¿no? Entonces, estoy pensando en Neil,
Pero ¿qué pasa antes? Antes de fundar esta escuela, Niels fue una persona que lo relata muy honestamente, ¿no? En el libro que él escribió, relata que él fue un educador, ¿cierto? Que trabajaba en el sistema escolar y que en un momento se sacó el cinturón de cuero con hebilla y golpeó a un niño. Entonces, tras la fundación de un proyecto revolucionario, puede haber un gesto completamente violento, ¿cierto? En que se da cuenta de un estilo de pensar lo que es la educación, lo que es la infancia, pero también da esperanza, fíjate, ¿cierto? O sea, vemos lo crudo de ese gesto, pero vemos también la crisis que él padeciera después de aquello. Entonces también podríamos preguntarnos si acaso detrás de una transformación y un cambio siempre requerimos de una crisis, ¿no? Requerimos de no dormir incluso, ¿no? Pasar por el insomnio, pasar por una cierta alteración de nuestros esquemas convencionales que articulan nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Que impregnan nuestras maneras de pensar. Claro. Entonces, yo pienso que es una cuestión a tener en cuenta. Es decir, mi pregunta sería, ¿qué violencias tenemos que introducir en nosotras y nosotros y nosotros mismos, ¿no? Para que acontezca un cambio, ¿no? Porque vemos que la violencia ha estado siempre presente en la historia humana, ¿no? Y eso ha podido llevar a pensar incluso que es parte de la condición humana, y como que eso significa también que no pudiéramos salir de aquello, ¿no? Es decir, aquí podríamos estar hablando de un planteamiento posible, ¿no? De un cierto salto cualitativo, como se hablaba, ¿cierto?, en el pensamiento marxista, ¿no? Claro. Del salto cualitativo para que algo acontezca en el sentido de que realmente haya un acontecimiento de transformación. Claro. Porque han sido tantos los proyectos, ¿cierto? Ha habido un largo camino recorrido en términos de hacer estructuras distintas, pero que pasan por la frustración una y otra vez y el mundo no pareciera cambiar. O sea, lo que cambian son las modalidades, las formas de la violencia, ¿cierto? Pero como que la violencia estuviera de alguna manera incorporada a las prácticas de sociabilidad, incluso bastante básicas y elementales, como es la familia, por ejemplo, y como puede ser la escuela, que son los primeros lugares de acogida institucional, porque la familia también es una institución, ¿no? Claro. Y la familia y la escuela están transitadas, ¿cierto? Mecanismos, por dispositivos de poder que implican, ¿cierto?, relaciones de violencia. Claro. Entonces, ¿cómo hacer? Es algo que cada cual tiene que también pensar respecto de sí, ¿no? Claro. ¿Cómo introduce la discriminación? ¿Cómo introduce la exclusión? ¿Cómo introduce la violencia? ¿Qué relación tiene con el poder? ¿No? ¿Por qué es menos cooperativo de lo que podría ser? ¿Cuáles son sus propios egoísmos? Y uno podría revisar muchos textos, muchas elaboraciones que se han hecho sobre la violencia, ¿no? Y no es un concepto fácil, ¿no? Uno más bien podría describir situaciones de violencia más que dar cuenta de una definición, porque es bastante controversial, ¿no? Claro. Lo que sí sabemos que es un problema histórico, pero que se da en sus múltiples variaciones. Y una cosa que es importante, ¿no? Volviendo al proyecto de Summerhill, es el que el propósito fundamental de la educación es poder dar alegría y hacer a las personas un tanto más felices. Y eso significa también un cultivo de lo afectivo, ¿no? Un cultivo de las emociones, un cultivo del sentir. Y aquí me gustaría también introducir un concepto que, que es el de las emociones políticas, son las emociones políticas, ¿no? Y estoy entendiendo por aquello, ¿cierto?, lo que puede limitar o lo que puede permitir la composición de lo común,
Ajá. Porque lo político es eso, ¿no? Es la posibilidad de vivir con otros y otras y otros, ¿no? Ujú. Eso es lo político, ¿no? Porque siempre se nos define como animales políticos, ¿cierto? Como seres sociales de suyo, ¿no? Pero es algo que uno tiene que componer permanentemente. ¿Ah? El estilo de su comunicabilidad, de su sociabilidad, ¿cierto? De su inteligencia afectiva. Claro. ¿Qué lugar le da a la... Recording in progress. ¿Perdón? ¿Perdón? No, adelante, por favor, Ah, Olga. ¿qué lugar le da uno a la alteridad? Esa alteridad que nos aparece como una alteridad eh, a la que resistimos, ¿no? Claro. O sea, Sí, perfecto. Ujú. mm, Bueno, yo lo que, perdón por decirte, pero ya que estamos hablando en la otra edad, que es algo que se da en nuestras instituciones de manera secreta, individualizada, callada, que es lo que estamos planteando aquí. Eh, eh, ¿Piensas que es posible que en un momento dado nos preguntamos qué tipo de fuerzas transgresoras necesitamos para desarmar una estructura social y psíquica que se mm. activa de modo permanente para vulnerar a las infancias? Creo que ya parte de la respuesta está siendo desarrollada. ¿Podrías profundizar un poco en esto? Es interesante la palabra que usas, ¿no? De fuerza transgresora, Sí. porque, y lo digo porque el concepto de violencia, para tomar, ¿no? Hacer ciertas conexiones con lo que estábamos diciendo, el concepto de violencia implica el de la fuerza. ¿Ah? Etimológicamente, tiene que ver con una fuerza que se ejerce sobre algo o alguien, ¿no? En este caso estamos hablando de sujetos, ¿no? Que experimentan violencia. Es decir, que a una fuerza, que es una fuerza de daño, ¿cierto? Tenemos que contraponer una fuerza que altere, que transgreda, una composición que permite justamente el perjuicio de otras y otros, y es un perjuicio bastante profundo, ¿no? Porque amenaza la dignidad de las personas, ¿no? Amenaza su autoestima, su confianza en sí mismas y en sí mismos y en sí mismas, ¿no? Es decir, un concepto que es interesante es el de confianza y que lo trabaja muy bien una filósofa política y que se ha dedicado a la educación, que es Laurence Cornille, ¿no? Es una filósofa francesa y que ha trabajado mucho el término confianza porque se trata justamente de aquello en el sistema educativo, de dar fe de la palabra y de la acción de que pueden realizar otras personas, ¿no? Claro. Eso es la confianza. Entonces, pienso que puede ser un componente de esa fuerza transgresora, ¿no? Que instala otras modalidades de relaciones, ¿no? Y que puede ir hendiendo, ¿no? Corroyendo esta estructura social y psíquica. Y es bien interesante eso que has dicho también, porque podríamos decir que una de las cosas más difíciles de remover es nuestro inconsciente. Claro, Sí, nuestro sí, inconsciente está completamente atravesado, ¿no? Por exacto. ciertas lógicas, ¿no? Que forman parte del sistema y que han ido constituyendo las subjetividades múltiples que cada cual tiene, ¿no? Exacto, Y, exacto. y cada cual sabe de sus resistencias, de los impedimentos que ha tenido, las maneras que ha ido superando, ¿cierto? Los obstáculos que hacen que uno tenga más limitaciones. Una cuestión que es fundamental y que por eso yo aprecio mucho en la filosofía, ¿cierto? La filosofía como la practicamos, es la posibilidad de ampliar la mirada, ¿no? De salir de la unilateralidad que tenemos para percibir la realidad, ¿no? O sea, si uno tiene que trabajar con niñas y niños, es muy interesante volver al cuento de Oscar Wilde, ¿no? Del príncipe feliz, porque el príncipe feliz, que ha sido feliz, digamos, cuando ya tiene una mirada alta,
que no es la mirada de la nobleza real, ¿cierto? Sino que la mirada del que ve la precariedad, Claro. ¿no? Es decir, que se instala en un lugar en que el espacio de su acogida del mundo, ¿no? Se le amplía tremendamente y es capaz de, desde allí, ver el dolor, ¿no? Es decir, Claro. la mirada es muy importante. Tenemos que encontrar esa fuerza transgresora también en la mirada, de cómo estamos observando el mundo, qué se nos escapa, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que hace muchos años me aconteció fue percibir mi propia limitación en todo, y que siempre voy a ser limitada, ¿no? Porque uno hace una experiencia particular, tiene un contexto histórico, cultural, ¿cierto? Económico, también geográfico, de paisaje humano, de composición afectiva, ¿no? Es decir, yo creo que es bueno que en esa fuerza transgresora esté la autoconciencia de nuestra particularidad, de nuestra singularidad, que implica no solo una cuestión maravillosa, ¿no? de estar situados en este mundo, sino que también implica esa posible sombra, ¿no? en la construcción nuestra como sujetos y sujetas, que da cuenta de que tenemos que ampliar nuestra mirada. ¿Y cómo la ampliamos? Justamente en la necesidad del otro y de la otra, del otro, de la otra edad. La Claro. requerimos completamente, ¿no? Claro. Porque si nos mantenemos en nuestra unilateralidad, en nuestra propia Bueno. composición subjetiva, no va a ser posible eso que tú nombras como la fuerza transgresora. Y Claro. también tendríamos que preguntarnos por el principio de identidad al respecto, ¿no? Es cierto. Y ahí justamente en esta reflexión profunda que hace sobre cómo acompañarnos teniendo confianza, esta autorreflexión, autoconocimiento, ¿qué tanto le has dado importancia a la autonomía y a la construcción de las infancias? ¿Cuáles serían estos desafíos de las construcciones? Sí. En tanto que cambiar las actitudes y propiciar habilidades es algo que sí se da en la educación, para retomar el primer tema, ¿no? Pero también en la familia, pero también en las demás instituciones. En este sentido, la pregunta es, ¿qué desafíos para esta construcción autónoma desde las infancias? Uh-huh. Sí, gracias por la pregunta. Yo pienso que vivimos en un mundo intergeneracional, ¿no? Pero que no somos tan conscientes de aquello, de lo que significa la intergeneracionalidad, ¿no? Yo me recuerdo que en un momento quienes fabrican los muebles, ¿no? Pensaron que, por ejemplo, la línea Montessori, ¿no? De los muebles para niñas y niños, ¿no? Exacto, sí. Que tenían que hacerse, digamos, hábitats posibles para los cuerpos infantiles, ¿no? Claro, Porque siempre estaban sin poder alcanzar las cosas, ¿no? sí. Entonces, aquí se crean condiciones para que justamente esa autonomía se pueda empezar a desarrollar. Es decir, hay un aspecto muy material para procurar la autonomía, ¿no? de la infancia, ¿no? Pero también está el aspecto del reconocimiento, y ahí lo ligamos nuevamente con el asunto de la confianza. Yo tengo una nieta pequeñita que no tiene 5 años, ¿no? Y el otro día me dijo muy recogida, había estado como apenada por algo que ni siquiera le había comentado a la mamá, que habían salido, ¿no? A un lugar, y una chica de pelo verde, una joven, la había pasado a llevar. Y ella recordó aquello porque en un momento estábamos viendo algo en que aparecía una chica de color, de pelo color anaranjado. Por eso se recordó, pero fíjense que ella había mantenido en el silencio algo que la había afectado mucho. Y eso nos ha pasado a todas y todos también cuando volvemos al primer tema,
cuando hemos vivido un ejercicio de poder, de violencia sobre nosotras y nosotros, que nos quedamos en el silencio, que no lo comentamos ni siquiera con nuestras madres y nuestros padres, ¿no? No porque necesariamente hay una desconfianza, sino que es como que algo quedara de una manera imposible de nombrar, Claro. ¿no? Sí. Entonces, es bueno también, ¿cierto?, que las niñas y los niños y las niñas transiten al espacio del habla, ¿no? Que les permitamos el habla. Y eso Claro. permite ir ganando autonomía. Piensen ustedes cuánto espacio se les da en la escuela para que se expresen y expresen lo que quisieran de alguna manera promover en la escuela o gestionar en la escuela, ¿no? Claro. Actividades que quisieran realizar, ¿no? Entonces la autonomía pasa por la capacidad que tengan de gestión, de decisión y de expresión. Filosofía con niños y con niñas es maravilloso por eso, porque crea un espacio en que contiene justamente esa posibilidad, ¿no? De que puedan reconocerse a sí mismas y a sí mismos, ¿no? Y a sí mismas en una horizontalidad y en una capacidad de escucha, porque no es solo el habla, ¿no? La capacidad de habla la que tendemos que cultivar para la autonomía, sino que la gran capacidad y difícil capacidad de la escucha, ¿no? Claro. Claro. Es algo que falta, ¿no?, en nuestros aprendizajes, Sí, el sí, saber escuchar y el saber hablar también, y claro. el emprender el habla, ¿no? Claro, que tiene que ver también con el desarrollo cognitivo de los niños, ¿no? Que primero nada más se escuchan a sí mismos, digamos, y ya pasaditos unos 2 añitos más, entonces empiezan a escuchar las razones de sus compañeros, si es que bien nos va, porque ellos hayan entendido el modelaje de ser escuchados, que es lo que no tenemos, ¿no? Con los niños en general, a las infancias se les violenta precisamente por no ser escuchados. Y yo recuerdo aquí la importancia que le das a Gabriela Mistral también en relación a un tipo de educación tan hermoso, ¿no? Bueno, pero quiero regresar a los profesores de filosofía, en el sentido de que qué tanto son partícipes o reproductores de ese tipo de pensamiento que olvida la actitud filosófica en el salón de clases y en general a la filosofía, a las filósofas. ¿Qué me podrías decir Sí, de esto, Olga? claro. Lo que pasa es que todas y todos hemos sido formados, ¿no?, dentro de estas limitaciones que estamos considerando. Yo recuerdo que cuando fui a este taller que hacía Matthew Lipman con Anne Margaret Sharp, tuve la fortuna de conocerles, ¿no? Yo sentí algo que no había sentido nunca cuando fui estudiante y cuando también estaba en la universidad, ¿cierto? Ya ejerciendo, que era justamente esta capacidad de la que estamos hablando, ¿no? El del reconocimiento y el de tener un espacio de interlocución, ¿no? Sí. Porque se tiende mucho, ¿cierto?, desde lo que ha sido la construcción filosófica a estar a pretender, digamos, ¿no? Estar en posición de la verdad, ¿no? Y eso clausura la interrogación, clausura la pregunta, el cuestionamiento, ¿no? Entonces, cuando yo estuve en ese taller, sentí efectivamente y genuinamente que tanto Sharp como Lippmann estaban haciendo otro tipo de dispositivos, ¿no?, en que se escuchaba, tenían la oportunidad de construir su propia habla, ¿no?, su propio pensamiento, ¿no? Y eso pasa también no solo por lo cognitivo, sino que volviendo a lo afectivo, ¿no?, La a esto emoción. que hablamos de la emoción política, en el sentido de construir lo común, una experiencia común, ¿cierto?, que sea posible a partir de gestos, porque aquí también los gestos son muy significativos, ¿no?, de poder sentir y ser contenido, ¿no?, Claro. en un espacio intelectual y filosófico.
¿ah? Entonces, yo diría que hay que romper con la tradición filosófica, ¿no? Eh, por ejemplo, hacerse la pregunta si efectivamente estamos creando las condiciones para el conocimiento, ¿no? Porque hablamos mucho de producción y transmisión del conocimiento, ¿no? Claro. Pero la transmisión en sentido freiriano, ¿no? En sentido de Paulo Freire, Claro. tiene que ver con crear condiciones para que otras y otros produzcan conocimiento, ¿no? Ah, claro, por supuesto, esto de crear condiciones de posibilidad para el diálogo, para la conversación en la clase con los niños es algo que debería reconocerse como lo revolucionario también del programa de Matthew Lipman y de Anne Margaret Sharp, ¿no? Exactamente. Olga, me parece que tú tenías un video que te parecía importante que viéramos. No sé si te parezca que en este momento lo podríamos ver. Sí, podríamos ver unos minutos, ¿cierto? Porque el video refiere a una realidad que es muy difícil de digerir, ha sido muy difícil de digerir, y va a serlo en un cierto tiempo. Y ahí, de ver los minutos que vamos a ver, me gustaría dar un contexto incluso que está aconteciendo en Chile en este momento, ¿no? Hace muy poco nos enteramos de que 2 diputados de la República enviaron un oficio tanto al rector de la Universidad de Chile como a la Universidad de Santiago de Chile, que son 2 universidades históricas en nuestro país, ¿cierto? Públicas, estatales, de que los rectores informaran, los 2 diputados son de la derecha más conservadora, ¿no? Y que informaran de los programas que se hacían en estas universidades en lo relativo a los estudios de género. ¿Quiénes estábamos en esto? ¿Cuáles eran nuestros nombres? ¿No? ¿Cuántas horas dedicábamos? ¿Qué financiamiento había para esto? ¿No? Entonces hay un gesto de mucha regresión y resistencia a lo que son los estudios de género, ¿no? Y eso está ocurriendo no solo en nuestro país, sino que es un fenómeno mundial. Hay un fenómeno mundial de conservantización, ¿cierto? Y de beligerancia contra aquello que hemos avanzado y que ha costado tanto lograr, ¿no? Entonces me gustaría situar ese contexto para ver las dificultades que puede tener esta realidad de niñas y niños trans en un país en que está aconteciendo en este momento la escritura de una nueva constitución, en que justamente se quiere poner la igualdad de género, ¿no? En toda su amplitud. Claro. Y que este es un tema extraordinariamente bien tratado en tu libro, ¿no? Este tema de las personas que tienen una vivencia tan fuerte que de pronto es necesario darles un reconocimiento, pero hay fuerzas opositoras que invalidan esto. Entonces es una continua lucha y a propósito del Aufheben, ¿no? El salto cualitativo, ¿no? A propósito de la condición de crisis y el salto. Pero hacer conciencia es una de las cosas importantísimas en nuestra psique, ¿no? En nuestra emoción también, ¿no? Sí, Entonces, justamente. como tú digas, si te parece que puedes continuar dando contexto, vemos cuando sí, tú nos podríamos digas. ver unos minutos, ¿no? Sí, podría ser que lo viéramos ahora. ¿Podemos ampliar la pantalla? Ya está en pantalla. Mi profesora sospechaba porque yo no jugaba a la muñeca, no jugaba a, no sé, puras cosas de niña. Solamente jugaba así como a la pelota, traía mi pelota, jugábamos a básquetbol, siempre. Nunca me había gustado ir con falda
jumper, nunca me había gustado, solo iba con los pantalones de física, con polera de física, porque no me gustaba ir con la polera de mujer. Nunca me había gustado. Algunas veces mi amiga me preguntaban ¿por qué no jugamos a la muñeca? Yo siempre decía no. Y dicen ¿por qué? Yo decía ¿por qué no? Porque yo no debería darle ni una explicación porque le tengo que decir ¿por qué no? Porque no tengo que jugar a la muñeca, no tengo que jugar a, no sé, a las mamás. Nunca me había gustado. Después de mucho cuestionamiento, de darnos cuenta de que a Kevin le pasaba algo que era distinto, se me ocurre buscar por internet ayuda. Y escribo y pregunto una pregunta muy puntual y pongo, ¿cómo sé si mi niño de 7 años es un niño transexual? A los pocos días me responde y me dice, ¿le has preguntado cómo se llama? Y me pareció media descabellada la pregunta, como si tiene nombre, ¿cómo preguntarle cómo se llama? Pero en fin, dije, ya lo voy a hacer a ver si yo salgo de esta duda. Y yo le pregunto, si tú, ¿cómo te gustaría que te llamaras? Y me dice, pero si yo me llamo Kevin. ¿Cómo te llamas Kevin? Si yo te di otro nombre al nacer. No, si yo me llamo Kevin. Yo siempre me he querido llamar Kevin porque yo soy un niño. ¿Cómo que era un niño? Sí, si siempre yo soy un niño, solo que tú no te diste cuenta. Entonces ahí uno queda, oh, ¿cómo es? Si yo siempre he sido un niño. Y por eso quiero que me llamen Kevin. Fue igual doloroso porque papá igual quedó dando vueltas, pero igual me respetó. Me respetó como siempre. Que no sea mujer, sea hombre. Me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Le da lo mismo eso. Pero a él le importa que esté con él. Eso es lo que a él le importa. A tus ojos soy un cuerpo, y si dejas de lado los prejuicios te enseñan. Lo que pasa es que toda la gente dice con un cuerpo equivocado. Yo no veo un cuerpo equivocado, es lo que me tocó y es mi cuerpo. Y esa gente dice, no, nació en un cuerpo equivocado, que el cuerpo equivocado, el cuerpo equivocado. No es un cuerpo equivocado porque al final a todos les tocó un cuerpo y tienen que aceptarlo nomás. A cada uno de los... A usted también le tocó un cuerpo y usted nos dice, no es un cuerpo equivocado, es lo que le tocó. Es que lo más complicado fue que cuando él te dice, no me siento niña, es como, ¿qué es? Porque para todos los papás lo primero que pensáis de qué estamos hablando. De hecho, yo lo primero que pensé cuando ella me dijo que le gustaban las niñas, yo pensé que era lesbiana. Tenía 10 años, pero todavía no me cortaba el pelo. Y subí a la pieza de mi mamá y me senté y dije, mamá, me quiero llamar Matías. Mi mamá, ¿qué? Me dijo. Y así fue. Así empezamos. Que igual yo sospechaba de chico, porque igual era, bueno, yo se supone, tenía 3 niñas, pero era la grande de rosado, aros, la chica de faldita y todo, y él de pantalones de milico, o del hombre araña, o era ver un niño. Mira, para mí lo más complicado fue el no saber primero que nada de qué se trataba. Y después lo más complicado para mí fue el cambio de nombre. Cambiar de un nombre a otro, eso fue lo que me complicó mi existencia completamente. Fue como que me senté y mi mamá estaba mirando tele. Mamá, quiero hablar contigo, le dije. Y ahí me senté y le dije, mamá, no me quiero llamar Cadena, me quiero llamar Matías Ignacio. Me quedo mirando así. Y ahí hablaron y todo. Y ahí me llevaron para allá, pero ahí fue el primer niño trans chico que llegó a la organización. Y ya después llegó la Selena. Y ahí éramos 2 nomás, los 2 niños chicos. Y buscando información llegué a Rancagua, a una organización que se llama OTD, y ahí conseguí la ayuda que necesitaba en el fondo. Ahí ellos como que me empezaron a orientar, me empezaron a decir hacia dónde ir, con quién conversar, qué hacer.
pero también ellos aprendiendo de lo mismo. O sea, la Selena en realidad es la que nos iba enseñando qué hacer, cómo hacerlo y para dónde ir, porque ellos nunca habían visto tampoco una niña tan chica. Y sí, yo supe en ese minuto que yo tenía que aprender harto, porque además con el pediatra lo conversamos varias veces y él me decía, trata de informarte, trata de saber de qué se trata esto. En otros países este es un tema mucho más abierto, es un tema mucho más conocido. Acá en Chile esto no se acepta y no es fácil que lo acepten tampoco. Yo no vivo con Selena, estamos separados con su mamá, entonces el día a día para mí era verla solamente los fines de semana. Entonces su transformación o su cambio para mí fue como bien brusco, porque iba dando pasos muy apresurados, avanzaba mucho la transformación. Íbamos a un juego inflable y yo le decía, no, ella me decía, ya, pero ahora voy a subir sola. Yo le quedaba mirando y le decía, es solo. Trataba de corregir esos artículos donde ella se identificaba como una niña. Y viendo a un niño y hablaba de artículos femeninos, entonces eso fue como, empezó a marcar, dije, algo está pasando acá. Llegaba acá a la casa y me encontraba que estaba vestida de princesa. También yo decía, ay, ¿qué está pasando acá? Y me enojaba un poco. Y creo que mi cara se me notaba, me ponía muy serio y le trataba de entender que se cambiara esa ropa, porque para mí era un juego, se estaba disfrazando de princesa. Cuando la Selena comenzó a hablar, ella empezó a expresar que ella quería ser princesa. Ni siquiera que quería, que era princesa. Sí, siempre me he sentido así. Siempre me he sentido así. Bueno, antes de iniciar mi proceso, o sea, mi transición, yo era bien masculino para mis cosas. Como ellos me decían, ay, qué masculina. Y a mí no me gustaba que me dijeran así, porque yo no me sentía bien con ese término de masculina. Así. Me empezaron a crecer los pechos, una cosa súper horrorosa para mí, así como, ¿qué esto? No me sentía bien con mi cuerpo, no estaba a gusto cómo me trataban, así en femenino. Entonces ahí mi mamá empezó a decir, no, se te va a pasar, eso es una cosa de la pubertad a lo mejor, o estáis confundido. Bueno, en ese momento ella me decía, estáis confundida, esas cosas. Entonces yo lo que hice fue mirar videos en YouTube, informarme yo mismo. Cuando busqué en Google, puse lo que sentía y ahí me salió la persona transexual y transgénero. Entonces le dije, mamá, venga para acá, le expliqué, ella leyó y todo. Al principio dijo, ella sabía que era eso, pero ella no quería aceptarlo. Así como, no, es que a lo mejor no es eso. Ya después de informarla yo mismo, a ella, ya empezó a aceptar la situación y todo mejoró. Desde que ella nos dijo que era niña, perdón, un proceso como de tal vez podríamos estar acá. Claro. Sí, gracias, Luis David. Perfecto. Sí, porque son varios casos, ¿no? Pero sería interesante determinar algunas cuestiones que salieron acá, ¿cierto? Claro. El primer niño, por ejemplo, dice, nunca me había gustado ser lo que se suponía que era, ¿no? Y lo que las demás personas le atribuían ser, ¿no? Entonces, quizás pensar en esa incomodidad que se puede tener, ¿no? Respecto de lo que se espera que uno sea. Claro. Y eso es para todos válido, ¿no? Claro. ¿Cómo se hace cualquiera un cierto sitio desde la manera en que siente ser el sí mismo, la sí misma, ¿no? Sí. Y acá hay una cuestión también importante que tiene que ver con el nombre. Yo hace mucho tiempo, a raíz de filosofía para niños, ¿no? Que Matthew Lipman tiene una novela que se llama Pixie, ¿no? Que deben conocer ustedes, que el primer episodio tiene que ver con que ella se cambia de nombre, ¿no? Y se pone un nombre que no es convencional, pero que da cuenta de una cierta voluntad de autonomía también, de autodenominación. Es decir, yo pienso que todas y todos tendríamos que tener esa oportunidad, ¿no? De autonombrarnos, porque
en el hecho de que somos nombrados y somos nombradas, ya hay ahí un ejercicio de poder de parte de padres y madres, que tienen sus propias fantasías con los nombres que nos ponen. Incluso hay algunos bastante incómodos, ¿cierto?, para muchas niñas y niños que les han puesto unos nombres que se vinculan a expectativas que tienen padres y madres. Claro. Entonces, ya en el asunto de la nominación hay algo a ser explorado, ¿no? Y otra cosa que dice el primer chico, ¿no? Dice, no te diste cuenta. Es decir, se puede portar una cierta identidad sin que los más cercanos, como son las madres y los padres, puedan tener conciencia de aquello. O sea, se vive secretamente porque se vive una rareza, ¿ah? Como que fuéramos raros y raras, ¿no? Quienes pudieran sentir aquello. Y hay siempre un dolor en aquello, ¿no? Es decir, hay un dolor en sentirse distinta y distinto por no ser acogida y acogido de la manera en que se siente esa existencia, ¿no? Y lo único que deberíamos tener en esto que hablabas antes también, Virginia, de estas fuerzas transgresoras, ¿no? El respeto es muy importante. Hablábamos de reconocimiento, sí. Pero el reconocimiento se hace a partir de un respeto, ¿no? Claro. Que en este momento no tengo, que siempre es muy importante tener las etimologías de las palabras, ¿no? Sí. Pero el respeto es una condición necesaria para el conocimiento del otro, ¿no? Claro. Y otra cosa que se aborda ahí son las preferencias que alguien pueda tener, las preferencias en términos sexuales, ¿no? De atracción, ¿no? Que no tendrían por qué darse en este binarismo heterosexual, heteronormativo, claro. ¿no? Porque eso también es algo que se nos impone. Imagínense ustedes, yo lo he puesto eso como ejercicio a veces en mis clases, ¿no? Sí. Imagínense ustedes una utopía, ¿no? En que creciéramos sin aquello. Es decir, sí. el deseo podría ser múltiple. Claro, claro. Podría ser un deseo nómade, ¿no? Un deseo en tránsito permanente, etcétera, ¿no? No sabemos. Claro. Pero por lo menos tendríamos que abrirnos a una accesibilidad, ¿cierto? De quienes se sienten fuera de la heteronormatividad, fuera del género instituido como identidad encapsulada, rígida, claro. Estable, ¿cierto? Que ese es el problema, ¿no? Claro. Sí, también se habla allí, perdón. No, sigue Olga, sigue, por favor. Que también se habla allí por parte de un chico, ¿cierto? Del cuerpo equivocado, que como que se les dice a las personas que están en cuerpos equivocados. Y no, cada cual es como dice... estamos en el cuerpo que tuvimos, claro, que nacimos, ¿cierto? Que se nos otorgó, digamos, ¿no? Por la naturaleza, ¿no? Y lo que tenemos que ver es qué hacemos con este cuerpo también, ¿no? Cómo lo hacemos propio, qué es lo que nos pasa con el cuerpo, ¿no? Cuál es nuestro régimen de placeres, incluso con nuestro cuerpo, en todos los sentidos, ¿no? Sí, yo estaba ahorita recordando esta situación de cómo están los estereotipos de eres rosa, ¿qué nació? ¿Rosa o azul? ¿No? Sea tan estereotipado, tan dado, tan constituido ya. Y eso me lleva a una pregunta que sería cómo pensar estas identidades sin esencialismos, ¿no? A partir de toda una discusión, debate que se está dando de qué es ser mujer o qué es ser hombre, ¿no? Como si fueran este binarismo hegemónico que no tiene otras posibilidades, otras alternativas, ¿no? Entonces, me gustaría mucho pasar dando un salto un poquito de llevar el asunto a esta discusión que se da actualmente entre las feministas, ¿no? Sí. Pensemos que en algunas clínicas, cuando me parece que eso ya no está aconteciendo de esa manera,
Cuando una mujer daba a luz, se prendía una ampolleta rosada o azul. No, acá no se Niña hace. o niño, ¿cierto? Pero eso implicaba de inmediato una adscripción de ese cuerpo naciente, digamos, de un lugar en el mundo, a que se le adscribieran una serie de cualidades, atributos, ¿cierto? Que son estereotipos, que son clasificaciones, ¿no? A mí me gusta mucho un filósofo que es Henri Bergson, que da cuenta de ese afán que tiene nuestra inteligencia de clasificar, de etiquetar, ¿no? Y no tener una intuición de lo real en que realmente pudiéramos percibir, ¿cierto?, intuitivamente el movimiento de lo real, ¿no? Ese transcurrir que puede ser enormemente rico, ¿cierto?, y desafiante, pero que nosotros por una economía mental, por la vida práctica, empezamos a ordenar y clasificar. Piensen ustedes que incluso la razón moderna le hizo bastante daño, ¿no?, al pensamiento. Porque la razón moderna justamente tiende a una episteme clasificatoria. Las taxonomías, se fijan, cosa que también tuvo su significado. Claro. Tiene su relevancia. Pero cuando lo humano, ¿cierto?, la realidad humana, la experiencia humana se clasifica, hay mucho daño en aquello, ¿no? Claro. Porque empieza a funcionar, como tú bien dices, el principio de identidad, ¿no? El principio de identidad es algo que nos ha atravesado en la historia de la filosofía, ¿ah? Que ha habido también un discurso dominante, ¿cierto? Un discurso tradicional, aunque siempre hubo otras voces. Por ejemplo, no es lo mismo, ¿cierto?, un Platón, un Aristóteles, que un Diógenes, el cínico, que estaba allí también, y que arrojaba un pollo, ¿no?, en la academia y decía, ahí lo humano, ¿no? ¿Cierto? Claro, claro. Sí, bueno. El que está en dos patas y es implume, eso era Claro. lo humano, imagínense, claro. Entonces hay una cuestión importante, disculpa, ahí en el asunto de cómo elaboramos la identidad, ¿no? Como un principio que no tiene la contradicción. A es A y no puede ser B, ¿no? Porque el principio aristotélico de no contradicción dice que A es A y no puede ser B. En cambio, en el pensamiento feminista, y no solo feminista, sino que en todo lo que significa un pensamiento contemporáneo, en que resiste el positivismo, que resiste una razón moderna clasificatoria, que impide los tornasoles, ¿no?, que impide la gama de matices posibles que puede haber en la percepción de lo real, ¿cierto? Claro. Entonces, el feminismo ha hecho un aporte enormemente importante junto a estas otras tendencias, por ejemplo, Derrida con la deconstrucción, ¿cierto? Foucault con el análisis del poder, ¿no? Claro. Es decir, yo no estaría por decir, como decían algunas feministas en la década de los 80, que nos cooptaban. No, yo creo que hay una sensibilidad también contemporánea, ¿no?, que se abre a una discusión. Y como bien decía Riquet, eran muy importantes los pilares de Marx, Freud, ¿cierto?, y Nietzsche. Sí, claro. En la filosofía. Sí. Justamente porque van a remover una mentalidad, ¿cierto?, positivista, donde los tres, ¿cierto?, operan una inversión de los valores. Tanto Nietzsche, poniendo, ¿cierto?, esta conciencia racional por bajo el impulso, ¿no?, vital, también Marx, ¿no?, en el sentido de la infraestructura, y la superestructura invierte, ¿no?, la conciencia respecto del
los modos de producción que estarían influyendo, ¿no? en nuestra conformación también como individuo. Y claro, y también está Freud, en que hace una relevancia enormemente primordial, ¿cierto? Le da relevancia primordial al inconsciente por sobre el consciente. Es decir, son pensamientos, como dice Riquet, de filosofías de la sospecha. Exacto, exacto. Filosofías de la sospecha, claro. claro, de un modo de que se compone la verdad, ¿cierto? Y es muy importante entonces el gesto de inversión, ¿no? Y habría que hacer una relación con esta inversión de los géneros también, ¿no? Claro, porque yo estoy pensando ahorita que justo el principio de identidad, pero también el del tercer excluso, o es ella o es él, femenino, masculino, pero no hay un tercero. Y Exacto. Justamente toda esta realidad trans que vivimos, que tenemos ahí enfrente y que no queremos ver, todos estos raros, ¿no? Todas estas rarezas, toda esta indeterminación, ¿no? Trayendo a colación lo de cómo termina tu libro con un filósofo, ¿no? Muy importante, que habla de la indeterminación. Pero lo quiero traer a colación en términos de estas exclusiones que se hacen en la concepción hegemónica, patriarcal, androcéntrica. ¿Por qué las exclusiones nos rondan, Olga? ¿Por qué las exclusiones nos rondan? Retomando a la segunda parte del título de tu libro. Claro, tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando, ¿no? Porque claro, el por qué la exclusión, ¿qué operaciones hay, ¿no? Para que excluyamos a otras y a otras personas, ¿no? Claro. ¿Por qué somos resistentes a algo que nos parece raro y extraño, ¿no? Es como que ahí tenemos que ahondar en considerar cómo se estructuró nuestro pensamiento. Y yo creo que es necesario insistir, ¿no? Que se estructura a partir de una lógica binaria y dicotómica, ¿no? Absolutamente, ¿no? Binaria, claro. Y yo creo que tendríamos que darle lugar en nuestro pensamiento a lo intersecto, ¿no? Lo que se configura cruzadamente, lo que no está ni allí ni aquí, sino que está en un entre, ¿no? Yo creo que si nos cultivamos como personas entre, ¿no? Más que en una localización determinada, fija, estable, más bien siempre en una especie de tránsito, ¿no? Por ejemplo, una feminista muy importante, Rosy Braidotti, habla de subjetividades nómades, ¿no? Es decir, concebirnos como seres en tránsito, ¿no? Y no en un lugar determinado de feminidad, de masculinidad, ¿no? Claro. Porque también dentro del feminismo se ha dado esa tendencia de revalorizar la feminidad, pero que queda muy anclada a ciertas metáforas y representaciones de naturaleza, de maternidad, etcétera, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, acá en estas realidades trans, vamos a tener el hecho de que el niño que deviene niña, ¿cierto?, no va a tener la posibilidad de la maternidad, pero se va a concebir como niña, como adolescente, como mujer. Claro. Entonces va a ser una mujer, ¿no?, que no tiene cabida a su cuerpo, a la maternidad, salvo en la adopción. Claro. O en otra concepción de la colectividad, en otra concepción de la colectividad donde maternar sea colectiva y que esto se ha dado en la historia, pero que en nuestra época hay una situación de individualización que no permite este maternar colectivo. ¿Cómo piensas tú que puede retomarse esto con hechos de crianza colectiva y sorora? Sí.
No sé si recuerdas tú que en el periodo hippie, ¿no? Claro. se tenía familias, ¿no? Colectivas, Exacto. donde las niñas y los niños se criaban, no solo con la madre y el padre biológicos, ¿no? Sino que había una relación de amistad, ¿cierto? De una amistad afectiva, de crianza, en que no había lugares tan definidos como lo es en la familia, digamos, tradicional, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, yo creo que se puede poner en una fórmula, por ejemplo, en algunos jardines se ha hecho esa exploración en que no está el que madres y padres dejan totalmente a las niñas y los niños al cuidado de las educadoras, ¿cierto? De escuela elemental, sino que se turnan. Padres y madres se turnan a través de los días, de las semanas, ¿no? Entonces, claro, una semana, porque se da cierta estabilidad, ¿cierto? Una Claro. semana le toca a una madre, a un padre, etcétera, ¿no? Pero eso tendría que también implicar una economía distinta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es Exactamente. decir, tenemos Es que una nueva remecer, concepción política, ¿no? claro, tenemos que remecer las bases económicas y políticas de cómo está configurada nuestra cultura y nuestra sociedad, ¿no? Sí. Por eso es una tarea que implica una revolución, en todo sentido, revoluciones subjetivas, revoluciones comunitarias, revoluciones políticas, sociales, etcétera, ¿no? Es decir, Claro. tenemos un largo camino por recorrer. Claro, y a mí me ha encantado tu noción de acción política en términos de cómo atraviesa toda nuestra condición humana. En este sentido, ¿no? Que sería posible un cambio drástico, importante, que ha hecho conciencia de esta situación crítica que se vive muy callado, ¿no? Muy escondido, pero que está ahí y que no queremos ver, ¿no? Este cambio político también, en donde, por sí. favor. No, discúlpame. No, y en el sentido de que es una sociedad con una hegemonía masculina, y cambiar esto es revertir, pero desde las actitudes, desde las instituciones más elementales como son la familia, la escuela, la iglesia. Esto sí, como tú dices, es un largo camino que hay todavía que hacer. Sí, pero también es muy importante el movimiento social que producen los y las sujetos que han estado en una situación de abuso, en una situación de minusvaloración. Por ejemplo, Claro. en Chile fue muy importante, y en muchas partes, ¿cierto?, en Latinoamérica, el movimiento de las jóvenes, ¿no? Y también de los movimientos de las de LGBTQI, y vamos a seguir Y más. nombrando y encontrando ciertos otros nombres, Claro. para nombrar experiencias, ¿cierto?, que es en nuestra sociedad. Por ejemplo, que fue algo muy complicado para los hombres acá, que las chicas salieron con el torso desnudo. Sí. Y se pintaban, ¿no? Sí. Y también mostraban la parte trasera del cuerpo, se levantaban la falda y mostraban el trasero, pero eso era una tremenda provocación, pero que quería decir, ustedes nos han visto de cierta manera, ahora véannos como sujetos que nos apropiamos de nuestros cuerpos y que no está solamente en función del deseo que ustedes puedan tener por ellos, ¿no? Claro. Sino que los convertimos en cuerpos políticos donde nos trazamos en nuestro torso ciertos lemas combativos, ¿no?, que tienen que ver con el reclamo a un lugar político, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante para ¿cierto?, el que haya una irrupción, y en ese sentido hay una especie de lucha por la simbolización y por los significados. Por ejemplo,
pechos femeninos siempre están asociados, ¿no?, a un deseo masculino. Acá se los desconecta de aquello, ¿no? Y se los hace valer de otra manera, ¿no? O los pechos estuvieron asociados solo a la maternidad, o al deseo masculino o a la maternidad. Claro. Acá aparecen de otro modo, ¿no? Claro, como, como lugar de inscripción, el cuerpo como lugar de inscripción de un deseo político, de igualdad, de justicia, ¿cierto? Sí. De inclusividad, ¿no? Claro, de reconocimiento. Claro, porque la gente se asusta, pero después empieza a mirarlo de otra manera, aquello, ¿no? Claro. Y ocurrió acá, porque muchas mujeres las criticaban, etcétera. Una ex decana, yo tuve una discusión importante con una ex decana de mi universidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro. Cuando aparecieron las tesis, ¿ah? También, sí, claro. En la calle. Las tesis, imagínense lo que eran las tesis. Claro. Bueno, mira, Luis David, como habíamos pensado que habría tal vez algunas preguntas de nuestros amigos, amigas, amigues en las redes sociales, si hubiera, podríamos dar cabida a ellas. Yo tengo todavía algunas otras preguntas, pero me gustaría mucho saber si te parece oportuno que en este momento demos cabida a algunas preguntas que quisiera hacer nuestras audiencias. Sí, sería lindo. Les abrimos el micrófono aquí a los presentes. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, levante la mano, por favor. O comentario también. O comentario. A mí me llamó muchísimo la atención y la verdad como que me explotó la cabeza porque creo que todos hemos habitado en definiciones, pues podemos decir desinformadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos ven el fenómeno trans como un cuerpo equivocado, personas que nacen en cuerpo equivocado. Entonces, esta parte del video me llamó muchísimo la atención en cómo decir, no hay un cuerpo equivocado. Pero entonces, cuando no te sientes cómodo, o sea, con tu cuerpo, ¿no? O sea, ¿por qué esa dicotomía de creer que sí, que algunas veces sí estamos en un cuerpo equivocado? ¿Es por una presión social, económica, política, de nuestro cultural, de nuestro tiempo? ¿O qué puede generar que alguien no esté seguro, ¿no?, de lo que sea? Que no se pueda decretar, que no pueda decir yo soy tal, ¿no? ¿A qué cree que se deba, doctora? Bueno, tiene relación, ¿cierto?, con que habitamos un imaginario cultural, ¿no? Y en ese imaginario cultural las cosas están establecidas de una cierta manera. Hay una hegemonía, ¿cierto? Hay una cierta dominancia de un modo de pensar, ¿no? Piensen ustedes en el concepto de hegemonía gramsciano, ¿no? En que de alguna manera todos y todos estamos involucrados, haciendo lo propio para que esa hegemonía se sustente, ¿no? Porque si hiciéramos algo muy distinto todas y todos, empezaría a resquebrajarse de mayor manera aquella hegemonía, ¿no? Pero yo pienso que es eso, porque estamos habitando un sistema de representaciones que nos cuesta mucho modificar. Fíjate que Montaigne tiene un ensayo, ¿no?, que es maravilloso trabajarlo con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, que se refiere a la costumbre. Y él habla allí, bueno, no importa que sea ella o él, ¿cierto? Montaigne, hablaba allí de la costumbre como la maestra violenta. Y es muy interesante eso, ¿no? Porque hay una violencia en la costumbre. Cuesta alterarla, cuesta transgredirla, ¿no? Entonces, primero que nada, tendríamos que vencer ese temor a quedarnos en vilo. Yo creo que nos cuesta mucho quedarnos sin nuestras certezas, ¿no? Deberíamos suspender aquello que creemos tan cierto. Y yo creo que en ese sentido me encantó esto de esta bandada, ¿no? Armada, sí, exacto. Claro,
la parvada, porque implica, y lo habíamos conversado un poquito antes de partir, ¿cierto?, con el grupo, da cuenta de un movimiento de las alas y de emprender vuelo, ¿no? Y eso significa para nosotras y nosotros, si nos echamos, ¿cierto?, al aire, quedamos en vilo. Pero cuán hermosos son esta flor, ¿no?, que anda por el viento y que podemos soplar y va cambiando de rumbo. Es muy hermosa esa flor, ¿no?, que circula y circula por el aire y que cuesta atraparla, ¿no? Entonces, es interesante lo que tú mencionabas respecto al video, y a mí me gustaría decir algo más también, cuando la madre dice que la hija le enseña. Es muy importante entonces que como profesoras, como maestras, maestros, ¿cierto?, nos demos lugar a que nos enseñen. No solamente sentir que estamos facilitando. Cada vez que me cambien los precios de materia prima, ¿no? No sé, hay alguien que tiene el micrófono. Que no solamente que abramos el espacio, ¿cierto?, sino que dejarnos enseñar. Que ellas y ellos y ellas nos den señas de cómo poder cambiar. A lo mejor allí puede haber mucho saber respecto de qué introducir para esa fuerza transgresora que hablaba Virginia, ¿no? Porque ellos tienen una fuerza transgresora permanentemente, niñas y niños, ¿no? Y eso es lo que tememos también, ¿no? Por eso hay una dialéctica complicada, ¿no?, de ordenar ese desorden que introduce la infancia. Leía yo hace poco un prefacio de Magda da Costa, que trabaja en una maestría en filosofía para niños en las Islas Azores, ¿no?, y que prologaba un libro de Walter Cohen, y mencionaba allí una experiencia en que en una ocasión se les pregunta a niñas y niños qué derechos podría tener, ¿cierto?, esta formulación, ¿no? ¿Qué derecho? Y una niña dice, revolver el armario. Derecho a revolver el armario, ¿no? Es decir, todos tendríamos que tener ese derecho a revolver el armario, ¿no? Claro. Y otro niño dice, de 10 años, derecho a votar. Y entonces ambas expresiones puestas en un espacio público donde hay intergeneraciones, ¿no?, hay varias generaciones, se ríen. O sea, la primera reacción es reírse como estas niñerías, ¿no? ¿Me entiendes? Como algo manera. ¿Cómo ves? Muy bien. Hay dos manos levantadas, la de Leticia y Gloria, todavía. Leti, por favor. Leti Alcántara. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mucho gusto, doctora. Presente y recordar que los niños tienen, niños, niñas, niñas, tienen derechos que hay que respetar y que a veces se nos olvida en varias instituciones llevarlos a cabo. Entre esos derechos es derecho a ser escuchados. Y bueno, sin embargo, yo me pregunto, y es lo que me gustaría escucharla, ¿cómo le hacemos en un país como mi país, México, que adoro tanto, pero que también reconozco que hay muchas cosas que trabajar? ¿Cómo hacerle cuando vemos que a esos niños en este país sí se les escuchó, sí se les atendió? Y algo bien bonito, se les aprendió. Y aquí en nuestro país, por lo menos en la mayoría, mi percepción es que está de por medio el adultocentrismo. ¿Cómo invitar a los padres, esa palabra que me gustó, esa frase que dice, dejar
revolver el armario, que los padres dejen que los hijos y ellos mismos empezar a dejar revolver el armario, o sea, cómo hacer ese juego, porque yo estuve mucho tiempo en la docencia a nivel secundaria, hablo de niños entre 13 y 16 años más o menos, en donde el tocar temas que pudieran ir avanzando en estos temas, a los papás así como que les inquieta, o sea, ¿qué les están enseñando a mis hijos? O sea, lo normal es esto, ¿no? Lo normal es lo binario, lo normal es azul niño, rosa niña. Incluso también los mismos alumnos evidentemente son producto de aquello que aprenden de forma inmediata, que son sus familias, les inquietaba todo esto. Y bueno, en concreto, doctora, ¿cómo hacerle para que ese adultocentrismo quiera dejar revolver ese armario? ¿Cómo le hacemos? Sí, gracias por la reflexión y una pregunta que podríamos conversar, ¿cierto? Entre todas y todos. Hay una cuestión que gobierna, ¿cierto? Que tiene que ver con el principio de autoridad, ¿no? De un modo de representarnos la autoridad. Es decir, hay una tendencia en que la autoridad es muy autoritaria, pero podríamos tal vez elaborar una autoridad que sea democrática, una autoridad que esté velando y custodiando una horizontalidad. Porque cuando la autoridad se establece verticalmente, ¿cierto? Se establece de una manera jerárquica, eso inmoviliza. ¿Ah? Eso genera una cierta distancia. Y yo creo que podríamos se elimina la autoridad, pero porque tiene que, cuando se es niña, se es niño, también se puede requerir una cierta orientación, ¿no? Porque piensen ustedes que se está recién asimilando una tremenda cosa que es el mundo. Todo lo que supone estar percibiendo un mundo para alguien que está creciendo, ¿no? Entonces, una persona, ¿cierto?, que está creciendo, requiere de un acompañamiento amoroso, cuidadoso, respetuoso, ¿cierto? Y eso significa también concebir una autoridad de parte del adulto, pero cuando se convierte, ¿cierto?, el comportamiento adulto en un adultocentrismo autoritario, ¿cierto?, en que se pretende que se tiene la respuesta de todo y que la costumbre establecida es la adecuada, ahí estamos perdiendo esa capacidad de dar lugar a la infancia. No sé si te contesto, Leticia, pero es para largo esto, pero yo creo que es bueno pensar que el adultocentrismo también es una fuente de clausura, de daño, ¿cierto?, de injusticia, de falta de reconocimiento, de inequidad, de desigualdad, ¿no? Y estamos todos desafiados permanentemente porque yo misma, ¿cierto?, con todo lo que he pensado y que, como digo, tengo una pequeña nieta. Muchas gracias, Olga. Gracias. Entonces, ¿cómo está? Gloria Rojas. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, doctora, yo estoy de acuerdo en que, o sea, las personas ocupan un cuerpo equivocado. ¿Por qué? Porque he visto un poco de cerca que ellos mismos, o sea, quieren borrar, por ejemplo, todo rastro de que los senos crecen, de que tienen pene, muchas cosas así. Entonces ellos se inhiben a ellos mismos. Tengo compañeros, una jefa de género
que ella se molesta muchísimo porque no quiere que le llamen por su nombre femenino. Entonces, ella siempre exige que le llamen coronel. Entonces, ¿por qué? Porque eso la pone, o sea, fuera de sí. Dice ella, soy coronel, véanme. Entonces, yo siento como que la misma situación, ellos mismos desconocen su cuerpo. O sea, ¿por qué lo desconocen? Desde pequeños no se sienten a gusto con ellos mismos. Entonces, ellos quisieran no tener por ejemplo, todo el cuerpo de una mujer, el cuerpo de un hombre, pero pasa el tiempo y uno se da cuenta en el que a veces dicen ellos mismos, se cambian, se inyectan y son felices en un periodo, pero poco después ellos se arrepienten y ya no quieren ser lo que ellos pensaron ser. Entonces, esta controversia, pues sí está demasiado arraigada, por ejemplo, en muchos campos. Pero también yo me pregunto, ¿por qué, o sea, no nos abrimos para entenderlos? Porque ellos sufren. Entonces no se abre, por ejemplo, el país que es México, y pone, o sea, a nivel centro de salud, un centro de atención psicológica o de orientación, para que tanto o la persona como los padres aprendan a convivir y no se sientan, porque aquí en México se sienten los padres pues devastados. Entonces que cambie esa perspectiva, porque lo mismo pasa, los baños, o sea, los sanitarios, los baños, los WC, no puede, o sea, uno se siente incómodo, ellos se sienten también tal vez incómodos. Cuando una persona de ellos entra, todos se salen, ¿no? Entonces, porque aunque uno tenga una mentalidad libre, o sea, no es lo mismo, se siente uno incómodo. Entonces, ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias, Gloria, por tu comentario. Bueno, tenemos que justamente asumir esas alteraciones, ¿no? Esas incomodidades. A algunas más incómodas que a otras. Y eso tiene que ver con capacidad de haber ido admitiendo unas diferencias a las que no estábamos acostumbrados. Y a propósito de esto que tú dices de los arrepentidos, de las arrepentidas, ¿no? A mí me tocó en un momento comentar una obra de teatro que se dio en Chile de un danés, que se llamaba justamente Los Arrepentidos, y que estaba basado en un hecho real de dos personas que habían hecho intervención quirúrgica, se habían operado y habían contado incluso con el apoyo del Estado, porque hay digamos, recursos económicos que ya se han aceptado para apoyar a las personas, ¿cierto?, que están en estas decisiones. Y le aconteció a uno de ellos, a una de ellas, ¿cierto?, porque había transitado de hombre a mujer, que después no se sintió adecuada, ¿no? Y eso significa, y volvemos a insistir, que la identidad puede ser mucho más problematizable. Es problemática la identidad. Es decir, se les podría juzgar, pero ¿cómo, cierto? Hicieron toda esa intervención, padecieron todo lo que significa la conversión, ¿cierto?, sexual, para poderse ajustar a un modo de sentir de género, y ahora vienen a arrepentirse, ¿no? ¿Y cómo el Estado puede haber dado recursos y ahora van a querer otros recursos para volver atrás? Entonces, hay una serie de controversias al respecto, ¿no? Pero es cierto, Pierre Bourdieu, ¿no? Costumbre, dice Montaigne, ¿no? Nos cuesta desinstalarnos de aquello que está configurado de una cierta manera y que nos ha configurado como sujetos. Entonces es difícil transitar a una alteración
que nos ponga en una horizontalidad y en una capacidad de inclusión, si ese es el asunto. ¿Por qué vamos a rechazar y excluir a quien se siente de otra manera, ¿no? Claro. Y a quien vacila. ¿Por qué vamos a rechazar la vacilación? Muchas gracias, Olga. Gracias, Carolina. Puedes esperarme tantito, Carolina. Voy a leer algo que escribió Raúl Guadarrama, que se ha tenido que ir. Dice, muy interesantes puntos de vista. Qué importante dejar de lado la dialéctica del amo y el esclavo para dar paso a una visión inclusiva y más humanizante. Agradezco mucho sus perspectivas de inclusión y de convivencia igualitaria y democrática. Eso lo ha dejado en el chat. Gracias. Sí. Carolina, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por su charla, doctora Olga. Buenas tardes. Parece urgente tomar todas estas ideas en cuenta porque para algunos es muy difícil como transitar, ¿no? A estos nuevos conocimientos, bueno, estas nuevas formas de ver el mundo, nuevas perspectivas que deberían estar desde hace mucho tiempo, pero bueno, mi pregunta es la siguiente. Ante esto, por ejemplo, que acaba de decir la obra de teatro de los, ¿cómo le llamo? Los arrepentidos. Sí, los arrepentidos. Yo también vi un documental en un país, bueno, de un país asiático donde hay unas personas que se operan. Precisamente también les da el dinero el Estado y después entran en una depresión que hasta se suicidan, llegan al suicidio. Pero ellos se sentían bien, o sea, con sus órganos genitales de hombre, digamos, pero tanto quieren ser mujer que, bueno, hacen el cambio y luego me parece que por ahí alguna de las personas, ya lo vi hace años, ese documental, lo vi hace como 5 años, una de las personas que da su testificación que atestigua que es una persona de la vida real, comenta que ella no siente lo mismo, o sea que sus relaciones sexuales antes eran como plenas, pero al operarse él ya no se siente pleno después de esta operación, entonces empieza a caer como en una depresión. Y mi preocupación con los niños es la siguiente. ¿Qué tanto las empresas, la industria farmacéutica se ha apoderado del apoyo que le quieren dar los papás a los niños para comenzar a darles como hormonas a tan pequeña edad? ¿Qué se tendría que hacer? O si es lo que ya se hace una charla o dejar que pase cierta edad, porque yo he visto que en algunas ocasiones se les da ya fármacos o no sé, a pequeña edad, bueno, para que no empiecen a tener estos rasgos, ¿no? Pero precisamente esto de aceptar el cuerpo, de saber que no tenemos otro más que y que quizá con una intervención quirúrgica los niños ya no lleguen a experimentar este placer, ¿no? O bueno, que es derecho de cada ser humano. ¿Podría suscitarse esto? O sea, que quizás si se les da tan temprana edad, ellos no lleguen a esta plenitud y que ellos ya después de experiencias y de tener ya conocimiento de su propio cuerpo, ellos ya decidan qué hacer con él. O es recomendable que a tan temprana edad se les hagan intervenciones. Esa es mi pregunta, doctora. Muchas gracias. Gracias, quisiera Carolina. hacer una intervención técnica, Olga. Un momentito nada más, por favor. Luis David, ¿nos puedes decir para el término del conversatorio cuántos minutos podríamos tener más? ¿O ya Pues, terminamos? ¿qué les parece si cerramos en los próximos 4 minutos? Perfecto. Está bien. Muy bien. Entonces le pedimos a Olga, por favor. Y lo siento con las otras personas que han levantado la mano, pero tenemos una programación específica. Disculpen. Gracias. Olga, por favor. Sí, me parece eso sí que Jessica podría cerrar, ¿no? Porque había levantado su mano. Claro, claro. Claro. Bueno, respecto de lo que tú dices, yo creo que no consideraste en el comentario algo que me pareció que era importante, que es ¿cuál es el deseo de la niña y del niño que están en ese tránsito?
Por ejemplo, te recomendaría ver totalmente el video, ¿no? Que dimos un pedacito nada más. Ahí hay un fuerte deseo de transitar. Tú te pones en el caso a futuro, ¿cierto? Que después no logran, ¿no? El placer que quisieran tener en la vida, la felicidad, porque se trata de eso, la felicidad que quisieran tener, ¿no? Pero esa incerteza de la felicidad futura la tenemos todos, ¿no? No sabemos qué nos va a acontecer con los cambios que operamos en nuestra existencia, que muchos no están pasando por ahí, ¿no? Por una intervención quirúrgica, pero también se podría hablar de cirugías metafísicas que necesitamos, ¿no? Necesitamos cirugías metafísicas, claro. Entonces, para responder un poco, porque son muy legítimas tus inquietudes, ¿no? Como las que planteaba anteriormente, Gloria me parece que era el nombre, ¿no? Son muy legítimas porque estamos en un momento en que no logramos entender bien el deseo de salir de un cuerpo que tiene cierta estructura, que tiene cierta modalidad, ¿no? Al que se le asocian una serie, como veíamos anteriormente, una serie de atributos y calificativos, ¿no? Nos sorprende todavía aquello. ¿Por qué? Porque había estado muy silenciado. No es que empiece a ver ahora este asunto, ¿no? Pero ahora se está expresando, y se está expresando de una manera en que se hace inminente la posibilidad de intervenir el propio cuerpo, ¿no? Eso es distinto. Eso es lo que hay. No es que ahora haya más, o sea, una moda, como han dicho algunos, ¿no? Siempre ha ocurrido aquello. No sé si ustedes conocen ese caso de Alexandre Erquilán, que fue un caso que rescató un diario, ¿no? De Alexandre Erquilán, Verbán, el diario de una intersexuada o un intersexuado, ¿no? Porque esa es una realidad también muy importante. O sea, ahí hay intervención quirúrgica fuera de la voluntad de los sujetos. Hay una activista intersex en Argentina que es muy importante, ¿no? Que ha tenido cualquier cantidad de operaciones desde bebé, sin su voluntad, y ha sufrido mucho por aquello, ¿no? Acá se desea la intervención, allá se padeció la intervención, ¿no? Entonces, la realidad, eso sí, yo acogería lo que tú dices, que es múltiple, es muy diversa. Puede ocurrir aquello de que alguien que decidió en un determinado momento después puede padecer una depresión porque se da cuenta que tampoco era aquello. Pero incluso, supongamos que el Estado pone nuevos recursos y vuelve esa persona hacia atrás. Tampoco nos aseguramos de que vaya a permanecer definido. La identidad también lo puede ser. Y yo terminaría para dar el lugar a la Jessica también. Claro, gracias. Jessie. Muchas gracias, voy a ser muy breve. En mi trabajo con niños en temas de masculinidades y con niñas en temas de feminismo y con ambos en temas de amor romántico, por ejemplo, creo que es muy importante también hacer un análisis de los estereotipos y arquetipos de lo que nos dibujan, que es cómo debemos lucir y cómo debemos ser las mujeres, ¿no? Y todavía está muy centrado en las funciones y en la socialización entre ser niñas y ser niños, incluso cómo debe lucir un hombre, qué debe hacer un hombre, lo que se espera de ambos. Y entonces hay algo bien bonito que está sucediendo, y es que ahora las generaciones que están presentes, que están transitando, tienen mucha información que llega rapidísimo, ¿no? Y entonces están generando muchos discursos, muchos argumentos bastante interesantes, y llegan a decir cosas como en qué momento los perfumes tienen un género, ¿no? O sea, ¿por qué las niñas tenemos que oler a flores y los hombres tienen que oler a madera? Y entonces creo que el análisis también tendría que ser esto, ¿no? Que analizar los estereotipos y arquetipos de cómo somos las mujeres, porque también con infancias transexuales, con personas intersexuales, vienen estas expectativas cargadas de así luce una mujer, y entonces vienen estas, pues como
pues sí, estos estereotipos de así lucimos. Y entonces creo que también este análisis es importante hacerlo para desconfigurar estas bases, ¿no? Desconfigurar estas ideologías que se tienen alrededor de las expectativas de los géneros y entender que ahora la sexualidad siempre ha sido muy diversa, siempre ha sido, hay muchos espectros, solamente que ahora afortunadamente está de otras que compartimos otros sentires y otras formas de habitar los espacios y habitarnos a nosotras, a nosotros y a nosotras mismas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jessica. Voy a leer un mensaje, dice: agradezco la invitación a la sesión del café, muy interesantes preguntas y muy atractivas respuestas. Saludos a la profesora Virginia Sánchez y un gran gusto de conocer a la doctora Olga Grau. Se ha retirado, se tiene que retirar. Luis David, ¿quieres tú decirlo o lo leo? David tenía un mensaje por ahí también, o aquí está también, si nos lo puede decir, si todavía está conectado o ya se fue. Está escrito en el chat, no sé si si quieres lo leo, ¿no? Por favor. Dice: agradezco querida Olga, quería agradecerte por esta presentación y diálogo tan hermoso que han desarrollado. Quería preguntarte, ¿qué nos recomiendas para transformar los vínculos entre los hombres, las mujeres y todas las formas que queramos que tome el género? Saber si consideras que es necesario que se creen espacios de diálogo intergénero, cómo crear espacios para ampliar y recrear, no solo deconstruir, sino recrear los espacios de confianza, vínculo e identidad. Tal vez no haya tiempo de hablar de este cuestionamiento ahora, pero para nosotros es muy importante en SECAFI. Sí, respecto a la gran importancia de la reconstrucción social en lo que respecta a los temas de género. Como siempre, un gran gusto el escucharte y te mando un gran abrazo, David. Gracias, David. Yo te mando lo que estés emprendiendo y felicitaciones por todo lo que haces. Es muy importante lo que tú dices y yo creo que SECAFI puede hacer algo importante en ese sentido, ¿no? De conversaciones, diálogos, intergénero, porque como decíamos, la toma de conciencia siempre es fundamental. Y creo que la toma de conciencia ocurre, y vuelvo a insistir, cuando no dejas, o sea, cuando dejas de dormir, cuando de alguna manera te remece las bases sobre las cuales está cimentada tu existencia, ¿no? Yo pasé por eso para ser feminista. Tuve tantas noches de insomnio, ¿no? Y algo me aconteció y muchas preguntas me hice y se me abrió un mundo que es fantástico, ¿no? O sea, pienso que el feminismo es una concepción extraordinaria, ¿no? También como han habido otros aportes en el pensamiento contemporáneo, pero el feminismo es muy significativo porque toca la experiencia humana, ¿no? No son disquisiciones que se hacen, ¿cierto?, en un campo abstracto, ¿no? Es un pensamiento situado, como hemos dicho, ¿no? Enriquece la vida, nos saca de nuestras limitaciones, de lo que hablamos, ¿no? De nuestra experiencia tan pequeña, particular, que es maravillosa, pero es particular, y está constreñida a ciertas limitaciones, ¿no? Es decir, la invitación es ampliar, y claro, un diálogo, una conversación intergénero permite la ampliación de la mirada, permite conocer la experiencia de otras personas, y eso siempre es muy importante. Es como cuando uno tiene la inquietud, ¿no?, de cómo viven otras personas, o sea, cómo es su casa, cómo comen, ¿no? Cómo se organiza una vida en familia que no es la propia, ¿no? Porque hay ahí una diferencia, ¿no? Y mirar esa diferencia y mirar esa otra experiencia nos ayuda también a resolver cuestiones que desde nosotros mismos no resolvemos. Muchas gracias, Olga. También Graciela dice: muchas gracias a Olga y Virginia por este diálogo tan importante e interesante. Un abrazo. Pues
yo quiero decir que se me quedó una pregunta que es importante para mí, pero ya será otro momento, es decir, ¿qué te motivó a escribir este libro? Con todo lo que nos has dicho, uno puede sacar algunas inferencias. Muy agradecida por tu participación tan clara, tan pertinente, especializadísima. No sabes cómo te admiro, cómo quiero ese libro que tú has escrito. Y te voy a seguir, Olga, porque me ha parecido que, como ha planteado alguien del archivo de Chile, en la universidad, en todas partes en donde estás. Te agradezco muchísimo en nombre de todos, de SECAFI y del Grupo Parvada, que por cierto a mí también me ha revolucionado el Grupo Parvada. Y algunas de las preguntas las hicieron mis compañeras, estuvimos ahí platicando. Tus preguntas, por tu interés, ¿no? Por tus apreciaciones, y también agradecer a Jessica, que estuvo detrás de esta organización, a David, y a todas las personas que han estado acá y que han destinado un poco de tiempo, porque eso es muy importante. ¿A qué le dedica uno tiempo? ¿A qué le da tiempo uno, no? Claro. En sus reflexiones, en sus diálogos. Y yo, si quieres, Virginia, si quiere el Grupo Parvada, un día conversar respecto de algo, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Así que cuenten conmigo, cuenten conmigo. Mil ¿no? gracias, Olga. Gracias. Un abrazo también a Luis Muchísimas- David por haber estado en la conducción de esto, ¿no? Y la invitación. Así que un abrazo grande. Muchísimas gracias, Olga Grau. Muchísimas gracias, Virginia Sánchez. Muchísimas gracias a todos los involucrados. En nombre de SECAFI y de la UACM, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Ciudad de México, te damos las gracias por tan maravillosa presentación.